that smile again. Show me that smile. Don't waste another minute on your crying. We're nowhere near the Nowhere end. near the best is ready to begin. Oh, as long as we keep on giving, we can take anything that comes our way. Baby, rain or shine, all the time. We got each other, sharing the laughter and love. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo el tema? Muy Ahí bien. estamos, perfectos. Lo que es la Oye. jornada se ha dado muy bien. Estamos en directo, Sí, ¿no? estamos Correcto. ya en directo. Estamos on air. Se os veis, Vale, perfecto. se os ve y se Nada. os oye perfectamente por otro lado. Después de 45 minutos intentando. Exacto, después de Vamos, 45 vamos a minutos. empezar a repartir. Bueno, pues sí, yo quiero empezar. Además, creo que hoy es propicio que empecemos a repartir porque creo que no se van a celebrar más jornadas este año que sean más propicias para el Real Madrid. Beneficiosas. Claro, porque que casque el Barcelona. Bueno, que casque el Atlético de Madrid que se ha pegado una hostia desde un 15º piso. Yo ya hice el vaticinio hace un par de jornadas de lo que Eso puede es verdad. pasar. Eso es verdad, o sea, dijiste lo que iba a suceder y está sucediendo. Que a lo mejor alguien salía líder del Wanda Metropolitano. Y cuidado. Que Pues está partido, porque como pinche el siguiente partido el Atleti, hombre, del que no se le espera. Se te da la vuelta, Isma, está en vertical otra vez. Ponte un poquito en horizontal, por favor. ya tenemos aquí a nuestra seguidora Lucía NotCute 12. Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. A ver si se nos mete alguien más en el chat. Ahí. Ahora se te ve bien. Bueno, que, a ver, el Atlético de Madrid, que nadie esperaba esa hostia que se ha pegado, pero se la ha pegado. Algunos sí la esperaba. ¿Tú Alguno- Algunos se la esperaba. Aquí se ha vaticinado ya desde Tomás Guas. Vaticinó, bueno, además un vaticinio a largo recorrido, porque ya vaticinó que salía el Real Madrid líder del Wanda Metropolitano, que es mucho decir. Sí, la verdad es que Estaba cayendo. es decir, bastante. Pero bueno, ayer 2 disparos del Levante a portería, 2 goles. No hay mucho más que hablar de este tema, sino que igual deberíamos empezar a hablar de que el Atlético de Madrid puede, después de haber tenido 10 puntos de ventaja, se está metiendo hostias considerables. A mí me Estaban está cantando, sí, un partido. Claro. estaban cantando el alirón ya. Ya eran Total. campeones de liga. Estaba Neptuno sacando el champán, Echándoselo por las tetas. echándoselo por las tetas. No vi la rueda de prensa. De hecho, Que no vi la rueda de prensa de Simeone, pero que me hubiera gustado ¿para qué verla. vas a verla? ¿Para qué vas a verla? ¿Para que te diga cualquier gilipollez? Si es un papanatas. ¿Qué te va a decir Simeone en una rueda de prensa después de perder 0-2? Yo hoy he visto un poquito pues, Deportes 4 y todo eso, y no le han dado mucha cera al Atlético de Madrid. Qué casualidad, porque el pinchazo con el Levante en casa. Pero si estaban pensando. Se pedían cabezas. ¿El qué? Que con otros entrenadores se pedían cabezas cuando pincharon en casa con el Levante. Es que yo porque tengo un poco la cabeza del revés, a ver si me podéis ayudar. Alguien, ¿no? Sí. La peor temporada del Real Madrid de la historia es esta. Sí, mira. Es la peor. Y la peor del Barça. Y yo miro la tabla y digo, vamos a ver. A ver. Que no me cuadra. 52, 55. Sí. 52, 55. Y uno es champán por las tetas y casi el alirón. Y otro es
bueno, Florentino. la peor temporada de la historia. Sí, yo es que a mí me flipa mucho, de verdad, me flipa mucho este tema por el doble rasero que siempre hablamos de lo del tema del Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid tiene un plantillón que se ha gastado 800 millones de euros, a ver si ya empezamos a dejar de decir gilipolleces y de tomar al Atlético de Madrid como un equipo segundón, porque tiene plantilla para ganarle la liga a este Madrid y a este Barça, que tienen unas plantillas de mierda. Para mí están un peldaño inferior a la del Barcelona. Ya está bien de engañar a la gente. Ayer la hostia que se mete en el Calderón, bueno, perdón, en el Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid es de proporciones bíblicas. Si se la mete en Madrid... Eso, Mira, eso, las 3 que lleva seguida el Atleti es que con el Granada las pasa. Bueno, viene del Celta que empata al Celta en el último minuto en el Wanda. Va contra el Granada y las pasa canutas contra el Granada. Va contra el Levante y el Levante le empata. Y otra vez con el Levante y el Levante le folla. Esas 4 jornadas pasan en el Real Madrid y hay gente que ha pedido cabeza de Florentino, Bueno, de Zidane, el nuevo estadio que lo tiren abajo y la venta del club. exacto, sí, sí. Tal cual lo has dicho. O sea, es tal cual lo has dicho. Si pasa en otro equipo, como el Madrid, porque ni siquiera en el Barcelona, que ahora nos meteremos, tienen que tirar exactamente el nuevo estadio del Madrid. Hay que tirarlo a Florentino en plaza pública, guillotinarle y a Zinedine Zidane deportarle y que no pueda pisar España otra vez. ¿Esto qué coño es? O sea, Y esto es todo risa, y al Cholo le reímos las gracias, y hombre, y no. partido a partido. No, oiga, está haciendo el ridículo. Sí, sí, total. Después de 800 millones está haciendo el puto ridículo. Es que si al Atlético de Madrid le levantan esta liga, es para que decir, mire, no me inscriba más. Al año que viene no me inscriba. Y damos de baja al club y se acabó. Que- han colgado, han colgado en Twitter una foto del calendario que viene del Atlético de Madrid y al lado un futbolista que se apellida Socorro. Es que, Claro. Socorro, Es lo que que le viene. Le viene. El el Villarreal fue. Villarreal, el Chelsea, el Villarreal y a la vuelta de la esquina está uno que está así detrás así por debajo. Ese que es la peor temporada de su historia. Está así, está así. Din, 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 Vuelve otra din, din. como decía Tomás Roncero, ¿no? Está así. Hombre, Juanma Rodríguez. el Real Madrid en año en transición te gana una liga. Sí, sí, es que. Porque ¡Buah! ¡Buah! ¡Puah! Claro, ayer No, es que el Madrid. No, el Madrid estaba en transición, cariño mío. No, y te ha ganado una liga y una supercopa. Doblete. Ahora, en el Atlético de Ahora Madrid, nos aunque gustan- estás por el COVID, que no, que es que están muy las afectados bajas. por el COVID. Los demás equipos no tienen No, que el Real lesiones. Madrid, el Real Madrid ayer, el único que tenía de la primera plantilla en el banquillo, recuerdo que era Isco. Bueno, Y eso- bueno, y el portero suplente de Courtois. Recuerdo que estaban Chust, Arribas, el Hugo Duro, el hijo de Alfredo Duro. O sea que. Pero escucha, el Real Madrid no tiene ese marketing de la fiesta de la Masía que hay en Barcelona. Claro. O sea, ayer jugaron un montón de canteranos y no hay este barniz y esta mierda, este atrezo que hay, que huele a pan recién hecho. Pero total. Claro, ayer el Madrid se terminó jugando con Arribas en la delantera, con Hugo Duro. ¿Y quién era el otro chico que sacaron? Bueno, sacaron a Isco. Y estaba también Nacho, que también es de la cantera. O sea. Vázquez, que era Lucas. Marvin. Claro, o sea, al final, efectivamente, no hay cultura de echarse el champán por las tetas y decir la fiesta de la fábrica blanca. Pues al final termino jugando con 6 futbolistas de la cantera, no sé, o 5, me da igual. Pero aquí está, porque también otra cosa que me gustaría decir, la cantera del Atlético de Madrid, ¿dónde coño está? China y cantera, ¿no? Ayer salió el Ricard ese y buenas noches. A acostar. Sí. Claro. Hasta Porque- mañana. Porque el Cholo fue a por el partido. Claro. Cholo. El Cholo en su. Es que es fuerte lo del Atlético de Madrid. O sea, vas cascando 0-1 y en vez de quemar Pero- las naves que tengas.
la primera parte del Atlético de Madrid, es lo que decíais antes, la hace el Real Madrid Oh, y quema en la ciudad. Sí, 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 ¿Pero sí. esto qué es? Pero como se ¡Qué le... puto bodrio! No, ¡Qué no. puto bodrio! Luego nos meteremos con el partidito del Real Madrid, que también se las trae. También. eh, Pero el Atlético de Madrid, recuerdo que es el líder de la liga de primera división y tiene que ir a ganar en su estadio, porque están los demás que como falle el Atleti le van a levantar la liga en su puta cara y luego a quejarse y a llorar porque nos han levantado a la novia en la cara. Si te lo están advirtiendo, te lo están advirtiendo. Pero claro, hay que saber ser primero y ser un club, pues eso, acostumbrado a la presión. Pues es lo que hablamos. Pero es la realidad. Es que queda muy merengón esto, pero es la realidad. cuando empiezan a oler el bote, dice, uy, no voy a comer la miel, a ver si me va a sentar mal. Pero vamos a ver en qué planeta están pensando. No sea, aunque sea no solo no le rascas el empate, sino que te terminan clavando un 0-2. Aunque fuera ya el final del partido. O sea, Se le van a meter en la pomada, acá el Madrid se le mete en la pomada, el Barça y eso que ha pinchado, pero bueno, el Sevilla mañana como gane se mete también en la cuidado. pomada Y no me vale con y lo de las bajas que estábamos hablando antes, que el Madrid está apestado de bajas. Igual. joder, bajas, un 11 de bajas. Pero sí, sí, un 11 de Ah, bajas. Y el el Atlético de... Carvajal, Marcelo, Benzema, pues, y un montón de Más peña lesionada. más No, los que 6 ha o cedido. 7 titularísimos, ya está. Sergio Pero, Ramos, Hazard, Benzema, Valverde, Carvajal. Más los que ha cedido, al final te quedas con lo que tienes. O sea, que a mí me hace gracia, no me vale ya lo de Simeone. No, es que los presupuestos, las plantillas, tiene un plantillón. Y ayer el Atlético de Madrid hace el ridículo. Pero claro, es más grave el ridículo de ayer cuando vienes arrastrando el ridículo. Es lo que dice Isma. Llevan 10 días que no juegan una puta mierda. Contra el Celta la lían, te la lían 2 veces contra el Levante, contra el Granada las pasan putas. Yo empiezo a ver, podéis tirar de meroteca. Yo no estaba muy convencido, las cosas como son, porque yo no tengo esa demencia que tenéis otros con, yo, con el Real Madrid. es matemática pura, si esto ya lo has visto. Sí, pero la Liga del Clavo Ardiendo 2.0. Pero a lo mejor con el Barça te hubiera costado más la Liga al Clavardino. Pero como el Atleti sabes que es el niño tonto, que le está diciendo no cruces, que viene y te va a pillar el coche, que no cruces. El niño va y cruza por zapatillazo. Y se lo llevan por delante. Y claro, así pasa luego. Entonces, yo es verdad que no estaba muy convencido, pero viéndolo visto, al final el Atleti, pues manchando el pantalón, como ya se dijo en este programa. La mancha es buena, ¿eh? Ya hay que meterlos a lavar, ya no te los puedes volver a poner. Y es que lo que le viene, ahora yo sí, claro, con el calendario que tiene a favor, creo el Madrid y el Atleti en su contra, creo que el Madrid puede efectivamente salir líder del Wanda Metropolitano. Y si pasa eso, o sea, es que la moral de los futbolistas y del club en sí, imaginaros cómo también es un vestuario. Si por lo que sea el Madrid gana ese partido y se pone líder. Ahora métete tú, ha terminado el partido, te metes en el vestuario, ¿eso qué es? Un funeral. Si eso pasa, quedan cuartos. Y quedan cuartos y se meten en Champions porque lamentablemente en España no hay equipo para discutirle las 4 plazas de Champions a los 4 que están. Claro. No hay equipo. Ni Real Sociedad, ni Villarreal, ni nadie, ni Betis. Nadie. Y una pregunta que os hago. Si después de si el Atleti deja de ser líder, después de ir líder muy destacado, con una ventaja fuerte de puntos, el Madrid se pone líder y el Atleti, como dice Isma, queda tercero, queda cuarto, ¿qué van a decir también? Que la temporada ha sido notable. Seguramente, seguramente. No, pregunto, porque igual Y el dirán, Madrid ganando la liga y cayendo en cuartos de final de la Champions y con el Alcoyano, pues una puta mierda de temporada. Es claro, así. Total. Esto es así. por Y eso estamos hasta el coño de verlo ya. yo, por eso os lo pregunto a vosotros, porque a mí de verdad que me hace muchísima gracia eso. Yo me quiero quiero empatizar con el aficionado del Atlético de Madrid. Si después de ir a casi 10 puntos en liga me levantan la liga, pues hombre, yo si soy aficionado al Atlético de Madrid diría, por favor, que echen a Simeone y vamos a gastarnos otros 800 millones más.
que nos hemos gastado pocos. De todas maneras, claro, luego es que el Atlético de Madrid llevaba prácticamente 10 puntos de ventaja con partidos menos y tal, ¿no? 11, Sí. 11, llegó hasta tener 11. Era 5 le sacaba al Madrid y 2 partidos por jugar. 11. El Madrid o el Barça están a 10 y a 11 del segundo Y le sacan 20. y tardas, el perseguidor creo que tardaría, ¿no? A lo mejor, pues oye, en mayo, si se da bien, pues se pelea la liga, ¿no? Pero la ventaja ha hecho... Claro, claro. Es que el En Atlético... cuestión de 10 No, días. en 4 partidos, el Atlético de Madrid se ha dejado 7 puntos. Se ha dejado 7 puntos. 7. Correcto. O sea, que venías a hacer la primera vuelta con 50 puntos y te has dejado en los siguientes 4, 7. Es que eso... Yo, de verdad, no lo entiendo. Lo del Atleti... bueno, es que es un club... Bueno. Es algo tan atípico de club, me refiero, tan distinto a todo lo demás. Y es que todo lo que no pueda pasar, le pasa. Claro, tú ves a otros equipos y dices, esto no puede, o te pasa una vez, pero el Atleti choca contra la misma piedra, contra el mismo muro, siempre. Es la ley de Murphy de los equipos de fútbol. Totalmente. De todas maneras, eso, oye. Bueno, ya si queréis nos metemos con el... De todas maneras, muy bien que se ponga la liga correcta. Sí. Así se pone cachonda, porque vienen 3 perseguidores fuertes. Hombre, a nosotros nos ha dado vidilla, las cosas como son. De hecho, uno de los perseguidores ha repetido el 11, que ese tiene menos bajas. Este tiene menos bajas, ¿eh? Son comparables a las de Neymar y a las de Di María, pero Sí. tiene menos bajas. Y hoy ha dicho, bueno, repito el 11, que tan buen resultado me dio el martes. Sí. Pues se le ha dado un poco mejor. Y efectivamente, le ha ido un poquito mejor que el martes. Sí, por lo menos no le han metido 4. Claro. No le han metido esa follada. Bueno, el Barcelona ha estado ahora un poco leyendo Twitter, que además es gustoso cuando ocurren estas cosas. Si tu club es el Real Madrid y claro, te sale la jornada rica y sabrosa. He estado viendo un poquito Twitter y hombre, J. Jordi creo que está ahora mismo en el Hospital del Mar porque le ha dado una subida de bilis y la tiene que echar. A los que le han subido la bilis es a los de Gol TV con el penalti del Perdona, Cádiz ¿has dicho a Barça TV? y Barça TV. Ah, Perdón, vale. me he confundido. ¿Cómo se puede ser así en una televisión que en teoría está ahí puesta para que la veamos todo? Que tiene que ser algo imparcial, ¿no? Joder, hombre, puedes tirar para un lado o para otro, porque a Carlos Martínez nos lo tenemos que tragar. Claro, como a Maldini. Pero es que, o sea, era surrealista. Es que era surrealista. Y yo quiero que me pongan 17 veces la toma porque es inconcebible que se pite un penalti y el otro. El árbitro es el de Sergio Ramos, no sé qué. Y ahí lamiéndose las heridas, claro, y la carraca, esa que ponen en los goles, la carraca esa no funcionaba, debe de ser. Porque claro, cuando marca el Huesca al Real Madrid, la carraca es a toda polla. Y ellos regocijándse y le habrá metido el segundo el Real Madrid y habrá finiquitado el partido. Pues no, ha habido gol del Huesca, empate a 1 y las tetas. Pero tío, Claro, no se puede dar tanto da asco. Hombre, ya sabemos todos que Gol A podrirse. A podrirse. Es verdad que están todos. Hombre, J. Jordi, el tuit de J. Jordi ha sido, hombre, si Koeman ha pedido a Eric García por algo sería. Claro, el Barça ahora no gana porque no ha comprado a Eric García. Claro. Debe de ser que también ha comprado poco. Sí, ¿no? Sí. Joder. Le hace falta gastarse otros 400 millones de euros más, hasta completar los 1.500 millones al año de gasto. Que lo dejó en herencia el señor ese que va dejando herencias por todo el mundo. Claro, exactamente.
Hombre, yo lo que es que me hace gracia que J. Jordi diga, no, ¿y a quién quieres poner? Estaban dándole palos ahora al Lenglet porque el Lenglet ha hecho el penalti. Pero, cariños míos, ¿a quién queréis poner? Si la semana pasada estabais cascándole a un tití. No hay Sí, más. Es que no hay más. Es la que culpa del inglés. si el ¿Y cómo que Barcelona no hay es más? una mierda de equipo, ¿Cómo que no hay más? La fiesta de la Masía. ¿Dónde están? Esta nueva generación de Víctor Valdés, Piqué, Puyol y la madre que me parió. ¿Dónde están? Que suban a los centrales del B. ¿Qué Cla- cojones pasa? claro, ahora Domínguez es que, bueno, tal, parece que sí, que no. Luego Ronan Araujo que se ha lesionado. Claro, lesionados como le está pasando al Atlético de Madrid y al Real Madrid. Pero claro, ¿a quién coño quieres poner? Que el Lenglet es un central titular del Barcelona el año pasado y este. Igual que Samuel Umtiti. ¿A quién quieres poner? Es que a lo mejor si sacas a Samuel Umtiti, no solo no hace el penalti, hace el ridículo como el día del Granada que en Copa del Rey. Entonces, ¿qué cojones quiere la gente? ¿Qué huevos quiere la gente? Pues lo que no puede ser es que en el Camp Nou tú le metas un gol y de penalti. Penalti que ha sido, pero... o sea, Con el supuesto mejor jugador del momento. claro, que Que le, otra vez no se le ha visto. que le renueven. Pero si no Claro, tiene otros ganas de jugar, que no tiene ganas de estar en el Barça. Y ninguna. menos después del martes. Pero vamos a ver, otro tuit de J. Jordi ha sido, no, que es que hay gente que no quiere estar en este club y tal, pero atizando más a Bartomeu y al que está ahora de administrador. Pero ¿qué me está usted diciendo, señor? Que quién juega al fútbol, que quién es el Claro. que mete los goles, que no es Bartomeu ni es este señor, que ya está bien, que ya han convocado elecciones, se van a celebrar y habrá un nuevo presidente. Pero que aquí están ustedes pagándole, bueno, pagándole, es un decir, el sueldo a los futbolistas. Y estos señores tienen que currar. Que se atan las botas los domingos, son 11 tíos. Claro. Exactamente. Sale Tíos, Busquets, me parece que se llama Busquets, el administrador. Ni Busquets, Tusquets. Busquets. Busquets, eso. Ese no sale a jugar. Claro, es que a mí me estaba descojonando con el este. Es que empezamos a disparar ya a cualquier lado. Si ya sabemos que la administración del Fútbol Club Barcelona es una mierda. Vale, hasta ahí todo. Pero ese problema ya terminó en diciembre, que se convocaron para marzo, dimitió Bartomeu y tal. Señores, llevan 3 meses casi de competición y Leo Messi sigue desaparecido en combate. Sí, te hace un día un partido bueno, te mete otro día 3 asistencias. Pero con eso no se llega. Griezmann otra vez haciendo el puto ridículo. Dando pena. No se entera. Busquets que da pena. El único que juega algo es Dembélé. Los demás, pues eso, pues ¿qué quiere el aficionado del Barça? Pues año en transición, te mete 4 él haciendo el ridículo, te pintan la cara como pues Y que eso. gracias el Barça que no hay público, porque las pañoladas tendrían que ser Bueno, cojonudas. Era bueno. público en el campo. Bueno, después de la del 1-4 del otro día y hoy es que se están quejando. Oiga, mire, ¿qué es el Cádiz? ¿Qué es el Cádiz el que te viene a tu casa? Tú no puedes ir con un 1-0 porque con un 1-0 te puede pasar lo que te ha pasado. Porque cuando le ha pasado al Madrid, hemos llorado Bueno. todos. Pero no hemos empezado a decir gilipolleces de que si Florentino, que si tal. Hombre, pues lógicamente repartes un poquito a Zidane, a los futbolistas. Y porque sí, porque alguien desde luego ha tenido Sí. un mal concurso, pero cuando el Madrid perdió contra el Cádiz, porque recuerdo que el Madrid tuvo una semana horrible que perdió contra el Cádiz, perdió en Copa de Europa y luego Sí. volvió a perder en Liga. Se las comió todas. Claro, y al Madrid se le ha cascado y desde este programa hemos cascado a Zidane, pero que no se nos vaya la pinza. Es que el Barcelona ahora mismo tiene un desnorte que la noche es oscura y alberga horrores. Y se va a pasar. Joder. Es que el aficionado del Barça, yo me pongo. ¿Ves? Intento ser empático. Yo soy ahora mismo del Barcelona. Y soy un aficionado del Barça y veo cómo ha jugado el Barça y que es incapaz de meterle mano a un Cádiz. Ojo, el Cádiz tiene muchísimo mérito, Cuidado. Pues claro, En juega. empatía, tienes en empatía 99. Hombre, no, pero es que luego me hace gracia que al Cádiz y al entrenador del Cádiz le atizan porque sale replegadito atrás a esperar la que tenga. Eso ya lo tiene que saber el entrenador del Barça que van a jugar a eso. Es que no Hombre, es... pero espera, Pues que- y, hombre, y
el Cádiz no se le puede tachar de un equipo que se meta atrás. Normalmente le lleva metiendo 4 goles. Todos los que se ha cruzado con el Cádiz en el último mes y medio le ha metido 4 al Cádiz. Todos los que se han cruzado con él, pues el hombre también dirá, vamos a ver, es que estos igual no me meten 4, estos me meten 8. Me meto atrás. ¿Qué cojones? Pero si no. le ha metido 4 el Bilbao en casa, No. le metió 4 el Celta el otro día también, le metió 4 no sé quién. Que no, Venga, que eso no es jugar al fútbol, señor mío. Que en Can Barça, y la opinión generalizada de es que eso no es jugar al fútbol, que eso es el antifútbol, que poner a un tío detrás de la barrera. Pasa. Claro, poner Así un les tío. pasa. Así les pasa, que luego llega el Real Madrid, gana la Liga y hacen. uy, No entiendo nada. Claro, no entienden nada. si no juegan a lo que yo digo. Claro, es que a mí me hace mucha gracia el señor entrenador del Cádiz, sabe con qué armas tiene, cómo son sus futbolistas y le ha rascado, recuerdo que le ha rascado 4 puntos este año al Barcelona. Sí, porque le ganó en casa del Cádiz, le ganó, sí. Claro, entonces a lo mejor Koeman, que era otro que Tío venía... Francisco, ¿o cómo se va a llamar el estadio? ¿El quién? El estadio del Cádiz, que le querían cambiar el nombre. ¿A cuál? ¿Cómo se va a llamar? Francisco Franco, el estadio. ¿Cómo tal? No lo había oído. Claro. Hay que enterarse, hay que mirar a ver cómo quedó aquella mierda. Yo quiero preguntarle desde aquí a Koeman, otro que iba a hacer una revolución y una limpia en el Barcelona, que qué cojones va a hacer, porque es que ni plan B, ni... O sea, le han levantado también el partido por la cara. Claro, el Cádiz con un 0-1 estaba vivo en el partido y hasta Claro. y hasta que ha llegado. Así que ahora a mamar y a rabiar bien, porque ¿alguien de los dos me puede decir a cuánto está ahora el Barça del Madrid? A 2 puntos. ¿A No, 2? está a 5. Perdón, A a dos, 5 a y dos. Buenas tardes. Está pero tiene un partido. a 2 y un partido menos, ¿no? A ver, está a 5. Está a 5 y con un partido menos, que es con el Elche en casa. Que dices, igual son 3, pero visto lo visto, yo ya no me juego nada. Está a 5 y un partido menos, pero bueno, veremos a ver si. Y el Barça del Atleti entonces Me parece que está a 10 o por ahí. estará más, claro, sí, si el Madrid está a 2, A 8 y un partido. o sea que disputarle el Barça ya disputarle la Liga al Atleti muy complicado. Bueno, déjate de hostias, es que el Atlético de Madrid se va a seguir chocando. Ah, pero si es que si el Barça también se sigue dando hostias. No, espera, vale, pues venga, pues ya nos metemos con el Real Madrid, porque yo lo que vi ayer, sí, vale, 0-1 y bien, podemos decir lo de, bueno, son los partidos que te dan las ligas y jaja, y hacemos como el Atlético de Madrid y empezamos Sí. a bailar y a chulearnos. Podemos hacer eso, pero yo creo que sería cauto decir, vaya mierda. Pero mierda. Hacía mucho tiempo que no veía un partido de fútbol, no por parte del Valladolid, que las tuvo, pero es que el Real Madrid, verle jugar, es una pena. Es que es una película de miedo. O sea, es que Mendy no centra un cuelgue, o sea, no centra bien al área. Y es que se la puso a Orellana, por favor, en su propia área perfecta, al punto de penalti. A mí se me explotaba la cabeza ayer. Hay Era el cosas, mundo al revés. Es el mundo al revés, el Yo- Real Madrid. hay cosas como la de Mendy ayer que no entendía. Cualquier futbolista y cualquier entrenador que haya jugado mínimamente siempre te va a decir que ante la duda, patadón por la banda. Jamás la metas otra vez a donde está la portería. Bueno, pues Ferland Mendy, el día que explicaron eso, no estaba. Hombre, Jesús bendito. Y luego, si las ilusiones, vuelvo a lo del otro día, si las ilusiones del Real Madrid pasan por Marco Ausencio, Vamos mal. pues buenas tardes y buena suerte. Buenas tardes y buena suerte. Y en el pack meto, es verdad que hemos dicho antes 6 bajas, pero en el pack pongo, si las ilusiones del Madrid y las esperanzas pasan por Lucas Vázquez, Marco Ausencio
Y Vinicius Junior, gracias y hasta el año que viene. Es verdad que el Madrid está jodido porque la delantera de ayer, o sea, yo he visto depilaciones de Ingles menos dolorosas que la delantera del Real Madrid de ayer. Hombre, no me digáis. Vamos a ver, vamos a ser serios. Ayer el Madrid se presenta en Zorrilla, vale que tiene muchas bajas, pero ayer el Madrid se presenta a jugar de extremo izquierda Vinicius, de delantero centro Mariano, Nazario, y de extremo derecha o volante derecho marca Ausencio. Que Ausencio no quiere jugar más al fútbol. Ha decidido que con 23 años ya ha tenido carrera y se ha terminado. Vinicius Junior directamente no tiene nivel ni para jugar en el Escalerilla. Directamente. O sea, no jugaría ni en un equipo de segunda en Brasil. Y lo de Mariano, pues quiero darle desde aquí mi enhorabuena a su agente, a su representante, porque yo no sé cómo lo ha conseguido, pero este tío se ha quedado en el Madrid, han entoligado a Jovic, han entoligado a Borja Mayoral y él sigue aquí, molestando. ¿Vale? Pues fantástico. Entonces, el Madrid no puede seguir viviendo de Casemiro, Kroos y Modric. Porque son los únicos. El día que esos señores, cualquiera de los tres, se constipe, sobre todo Casemiro, claro, y se le rompa. Volvemos a lo que... Si esto al final es verdad que nos repetimos, pero lo hemos vaticinado, lo hemos dicho y lo estamos viendo. Dependemos de que un tío de 35 años quiera seguir jugando al fútbol. Tío de 35 años. El día que no esté Modric, que lleva, no sé si lleva 12 titularidades ya seguidas, un tío con 35 años en el Real Madrid, que es imprescindible ahora mismo, imprescindible. Total. Que veas ayer a Marco Ausencio con 23 años, has dicho que tiene, 23 años. Sí, por ahí, Marcos, 22, 23. O sea, el partido de ayer de Asensio es de, mire, señor, usted no sé a quién ha engañado. Y ya está bien. Y vamos con... En el paquete van muchos. Vuelvo a repetir. Y el Real Madrid está para lo que está. Y lo vamos a ver, desgraciadamente, si no es en octavos, es en cuartos de Claro. final de Copa de Europa. Vamos a ver el nivel del Real Madrid, lo vamos a ver bien. Como hemos visto, el nivel de la Liga Española en general, con Real Sociedad, Sevilla y toda esta peña. Y Barcelona, cuando salimos a Europa. Pero es que ya está bien. O sea, Marco Asensio, ¿a quién coño nos has engañado? O sea, ya está bien. Esto es una pena. O sea, vete al Valladolid, hijo mío, y oye, sálvales del ascenso. Sí. Oye, pues jaja, hemos salvado la categoría porque para eso estás. O sea, no está para más ese señor. Que no, se vaya no. ya del Real Madrid. Marco Asensio, yo no le puedo ni ver. Es verdad. El Madrid Aburre a las vacas ese tío. No hace ni un desborde, ni yo qué sé, una finta que quiebre en velocidad. Nada. Y yo ayer el partido de Vinicius dura en el partido 6 minutos de la primera parte, 7 minutos. Eso es todo lo que hace Vinicius. Se desconecta el resto del partido. En la segunda, los 15 minutos que les concedió Zidane a los tres de arriba. Porque ¿cómo sería el tema para que Zidane, que no suele hacer cambios, se cargara a los tres de arriba de un plumazo? ¿Cómo sería lo que estaba viendo? O sea, yo estoy contigo de que hacía tiempo que no veía una mierda. Es que de verdad, verlo era un puto aburrimiento. Ver un partido de fútbol era un puto dolor de huevos. Que es que lo único positivo fue los 3 puntos. Ayer, y mira cómo llegan. Bueno, Luego no la colguemos, no centremos al área. Bueno, ese es otro tema. Ya no sé ni qué iba a decir. Coño. Pues eso, que mira cómo llega el gol. Eso Mira cómo llega el gol. Eso. Le anulan 2 goles a Mariano, que son 2 fueras de juego como 2 casas. Claro. Perfecto. Y creo que el único que no era fuera de juego es el de Asensio antes de los 2 de Mariano y le intenta hacer una vaselina ahí al portero, y el portero hace trae. Pero Asensio, o sea, de verdad, tío, o sea, ya en serio, o sea, no me vale, porque si fuera el minuto 90 y dices, joder, viene atacado, viene hasta la polla de correr todo el partido, no tiene ni fuerza, ha llegado forzado y no tiene ni fuerza para tirar por arriba, que era el minuto 20 o el 15, sí. Está joder. Ese creo que encima no hubo muchas repeticiones, pero a mí me dio la impresión de que era el único que no era fuera de juego. Pero era Marco Asensio, el que la definía. Pero Y vamos,
Y Yo estoy muy desengañado y ya está bien. Y luego llegará el día del Atalanta y tendremos a los 4 cantamañanas de mierda. Llegará el día del Atalanta, marcará uno, dará otro y tendremos que aguantar lo bueno que es Asensio. sí. Pues para ti, cariño, pues para ti, porque a mí ya no me engaña más ni él, ni Isco, ni Marcelo. Muchas gracias y bien y Pero buenas es tardes. que... Pero tú, se ha acabado la Pero- carrera pero- de tuya en el Real Madrid, fuera. Pero es que además vuelvo a lo mismo de siempre, es que la planificación y ahí algo de culpa tiene Zidane. Yo no le quiero, a ver, no quiero siempre estar cascando a Zidane, pero es verdad, algo pasa. Yo no sé si es a título personal o solamente meramente profesional, pero a mí no me cuadra que tú vendas a... Ya sé que Jovic ha tenido varias oportunidades, pero es que también las ha tenido Mariano. Mariano tiene un serio problema, es que se cree que es mejor de lo que realmente es. Muchas veces Es- chupa el balón, que dices tú, no, tú suéltala rápido y al área a rematar. Y se acaba y se pone que si a regatear, que si no sé qué. O sea, no, fatal. Vinicius Junior, de verdad, por favor, con agua caliente que lo saquen del Real Madrid. Nadie que le enseñe a Vinicius Junior lo que hay que hacer en esa posición. Pero si es que ya no es... Porque aparte también... Pero es que yo soy Zidane y es que le diría... Mira, cada vez que cojas la pelota, encara. Y si no encaras, cuando se acabe el partido, voy a coger y te voy a tener 2 horas corriendo. Porque es que no es normal. Si Vinicius lo único precisamente que tiene es desborde y siempre hace el pase atrás fácil, decidme ayer cuántas veces desbordó en velocidad Vinicius o cuántas veces hizo un 1 contra 1. No, no señor, está cagado, está hasta aquí. Yo no sé si es que Dobla al lateral que sube y ya está. la suelta y si no la suelta para atrás. Ya está, se acabó. Ahí se acaba Vinicius. Que es verdad que es una mierda de futbolista, pero de momento es lo que hay, hasta que se recupere Hazard. Entonces, claro, mala planificación, sí, porque ahora está Odegaard jugando en el Arsenal. Vale, yo no sé la temporada Que lo que se tiene que mirar también en Madrid, la preparación física, porque es que son todo lesiones musculares. Esa es otra. Esa es otra. No hay ni una que se ha roto el hueso. No, son todas musculares. Que vale que el calendario que tienen, pero es verdad que el Atlético de Madrid, por ejemplo, tiene a gente con COVID y tiene gente lesionada muscularmente. Pero es que lo del Madrid son todo lesiones musculares. Todas. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones de preparación ha hecho el Real Madrid? O sea, de verdad, a mí me explota la cabeza. Ya espero que vengan Rodrigo, venga Fede Valverde y el Madrid empieza a recuperar a algún futbolista, porque lo de ayer es que los dos chavales que salieron ayer, Hugo Duro y Arribas, que a mí Arribas me encanta porque me parece un pelotero cojonudo. Espero que le den minutos. Que se ha quedado el cliente ahí pillado. Se ha quedado pillado, sí, pues no sé por qué. A ver, A ver, No- ahí se le oye. ¿Se te oye? pero se me oye. Sí, pero Sí. la cámara se te ha quedado pillada. Se te ha quedado ahí Uy. lo que es la imagen. Si no, Claro, digo, es que no ni le veo. no es verdad. Se le ha quedado ahí mirándonos el jepeto. Bueno, pues Ah, eso. bueno. No, pero se escucho, Juan. Tú Intento arreglar. intenta arreglarlo y si no te, Oh, te saltas. Ya no. que me Ahora, canso. mira, ya se ha movido la cámara. Ahora ya solo que te enfoques la cara y ya está. Ya está, Ahí, ya está. perfecto. Bueno, pues Correcto. lo que, como se estaba diciendo, el Madrid espero que empiece a recuperar efectivos. Vamos a ver el partido del Atalanta. Allá se decía que no iba a llegar Benzema. El Madrid las va a pasar canutas. ¿Juegan Pero allí muy además mal. primero? Sí, va primero allí, claro, que pasó primero Claro. de grupo, el Madrid. Ah, Mariano, dicho lo que has dicho de Mariano, hombre, las dos que tiene, es verdad que están en fuera de juego, pero por lo menos van para adentro. Para el chaval, igual es bastante confianza. Así que bueno, Ya. tiene que dar la cara con el Atalanta. Vale, pero vuelvo a decir lo mismo. Yo me quedo con los 15 o 20 minutos que jugaron los chavales. Arribas, que para mí es un pelotero que me encanta, porque es que además se le ve que tiene clase y se le ve que sabe lo que es un balón de fútbol. Y Hugo Duro, pues el chaval hizo lo que pudo, se pegó un poco, pero por lo menos es... Falla una que no debería de haber fallado. Eso No, también es verdad. de puta madre y es poner el balón. Vamos, era gol. Bueno. A esa la pasa bien Mendy. ¿A quién? Que esa la pasa bien Mendy. La que falla Hugo Duro la centra bien Mendy. Sí. Yo creo que fue ante el partido. Vale, pero bueno, podemos decir que igual un chaval de 20 años tampoco es el que tiene que resolver en el Real Madrid, que sí.
Que sí, que hay El que... que va a tener minutos, seguramente es el que tenga minutos en Italia cuando Mariano a lo mejor lo cambien en el 70 o en el 75. Yo, mira, ¿cómo sería el estropicio? Insisto en la misma idea que vio Zidane para que se cargue de un plomazo a los 3 futbolistas de arriba. O sea, eso lo hemos hecho todos jugando al pro cuando alineabas a 3 que te estaban tocando la polla y los cambiabas del tirón. Hasta la polla de casa. Claro, cuando ponías... Hasta la polla de Boiner en Ah, rojo. estaba Julio Baptista en rojo en el banquillo y decían, mira, Va a Me reventar. vale. con este. Y luego, claro, le tenías que volver a quitar. Por eso, a eso voy. Entonces, bueno, pues el Madrid hoy en día sigue con Kroos, Modric y Casemiro y que no se lesione ninguno. Y bueno, y estamos aguantando porque Varane ha vuelto a un nivel estupendo y Nacho que está haciendo un temporadón. Y Tibu, que hay portero, ya hay Bueno, portero. Porque mira, joder, ahora mismo Tibu son... El Real Madrid es Tibu y 10 más. madre Eh, mía, Tibu. De todas maneras, vamos a ver, vamos, no nos desviemos. Por mucho que haya parado Tibu ayer, por mucho Casemiro y por mucha la madre que me parió, lo del Real Madrid de ayer es horrible. Horrible. Y jugando así, ni perseguidor, ni liga, ni nada de nada. Nada. De nada. A lo mejor para la liga le da, insisto en la misma idea, a lo mejor para la liga le puede llegar a dar, para la Copa de Europa nada. Y cuidado que no le pinte la cara al Real Madrid, se la pinte el Atalanta, que yo no tengo todas conmigo. Tommy dice, no, es que el Madrid, el Atalanta tal, y luego le toca un cruce jugoso. Hombre, yo no sé cómo está ahora mismo el Atalanta en la liga italiana, de verdad que no lo sé, pero... Sí, pero mira, que te llega. Bueno, claro, es el Paris Saint-Germain. También te llega. ¿El qué? Aquí llega cualquiera y te hace una trastada, tal y como está el Madrid o... Por eso es a lo que voy. Yo no sé cómo va el Atalanta este año, pero el Madrid es. Le sale el partido del Valladolid, al Real Madrid le pasa como con el Shakhtar, le pasa como con el Shakhtar. Claro. Y eso en Europa no lo Claro. levantas. Mejor el Madrid ya no está para levantar un 2-0. No, ni mucho. No está para levantar un 2-0. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es eso, tener un partido decente, sacar un buen resultado y a ver qué pasa en Madrid. 0-0. Yo tampoco las tengo conmigo, por eso te digo, yo tampoco las tengo conmigo. Dicho esto, claro que el Madrid puede ganar a cualquiera, nos ha jodido. Pero tal y como es que lo que ves, es verdad, luego toda la parafernalia de que el Real Madrid se transforma. Es verdad que el Madrid tiene una capacidad de transformación en Europa distinta a cualquier equipo del mundo. No voy a decir ya de España, del mundo. Pero hostias, es que lo de ayer... También otra cosa que, por ejemplo, ayuda siempre al Madrid en Europa es el estadio, con gente, la presión. Creo que para todos, pero al Madrid concretamente todos sabemos de las noches europeas que poquitos clubs las tienen como las ha tenido el Madrid. Es la realidad. Y estaban todas las calles hasta arriba de gente y ya el rival salía cagado. Ahora vienes y bueno, pues voy a entrar. Claro, al final te metes en un estadio vacío con 4 gatos y a jugar. Entonces creo que el factor estadio, en este caso, a determinados equipos y al Real Madrid, pues le va a pasar mucha factura. Porque el Bernabéu acongoja mucho. Siendo futbolista, te enfrentas al mejor equipo de la competición, de la historia, y eso tiene que acojonar. No es lo mismo, claro, que se oigan 4 voces, a que se oigan 90.000. Dicho lo cual, pues yo creo que el Madrid está flojo, muy mal. Como haga un partido como el del Valladolid, el Atalanta le pinta a la cara y te vas a tu casa. Y luego, pues... Va como el día del Barça en el Camp Nou o el día de Mönchengladbach aquí, puede meterle mano perfectísimamente. La única manera que el Madrid le meta mano al Atalanta es, hoy en día, con el equipo que tiene el Madrid, es cerrado atrás. Yo lo siento mucho porque esto igual es de equipo pequeño, pero el Madrid defensivamente no tiene que conceder nada. Y las... Ordenadito. Ahí va a estar la clave, porque el Atalanta es un equipo que es muy goleador, pero también se descuida atrás. Entonces también concede mucho. Lo que no puede ser es la parafernalia que tenemos en el Real Madrid de fallar todas las ocasiones de gol. Claro. Entonces, va a haber ocasiones de gol para el Real Madrid. El Madrid tiene que estar muy serio atrás, sobre todo allí.
plantear un buen entramado defensivo, como bien ha dicho Quique, y las que haya tienen que ir para adentro, para la caja. Porque Es que no hay otra. porque te puede envenenar el partido y te llevas 3. Yo creo que el Madrid hoy en día, con la plantilla que tiene, claro, si tuvieras a Haaland de delantero, a Mbappé y a mi puta Oye, claro, madre. y a mi puto. A ver si me entendéis. El Madrid se podía salir a Europa y descuidarse cuando estabas luego arriba con Benzema, Bale y Cristiano Ronaldo. De hecho, el otro día, hace un par de años, no sé qué partido estaba viendo y comentaron, y es verdad, comentaron una de las claves que tuvo el Real Madrid campeón de 3 Champions. Y una de las claves más importantes fueron Sergio Ramos y Rafa Varane. ¿Por qué? Porque el Real Madrid atacaba con 8, con los 2 laterales incluidos, ¿y qué pasaba? Que cuando le pillaban en la contra o cuando les intentaban pillar, estaban Sergio Ramos y Rafa Varane con el rabo fuera. Entonces decían, aquí se ha acabado la broma. Que sí. Y así ha pasado. Que así es ha así. pasado. Si analizamos es verdad, es que si analizas las últimas Copas de Europa del Madrid, al Madrid se vino de Alemania con un 2-0 contra el Wolfsburgo a casa. Claro, vino un señor que era el Kraken, que por cierto, el Atlético de Madrid el otro día contra la Juve se empezó a descojonar ya el aficionado del Atlético de Madrid porque la Juve hizo un partido de mierda y acabó 1-2 o 2-1, 2-1, perdón, 2-1 en casa del Oporto, y ya estaba el aficionado cornudo pegando cornamentas contra el muro. Pero señores, vamos a ver, que la experiencia que ustedes tienen con este señor es, se han reído de él porque le han ganado 2-0 en el Calderón, y luego en Turín te ha clavado los 3 él. Además que yo no sé las veces que le ha vacunado ese señor, que ese señor le metió un hat-trick en las semifinales de Copa de Europa. Que estábamos en el campo, por cierto. Vamos a ver, es que luego es eso, o sea, vamos a ver, si Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia, es gracias en parte al Atlético de Madrid, porque le ha metido 400 de los 750. Claro. Le ha metido 400 al Atlético de Madrid. Yo de verdad que es muy atrevida la ignorancia. Encima, reírte de un tío que es el máximo goleador del fútbol y te va ni te viene. Es que ni te va ni te viene. Porque te ha ganado el Oporto 2. Claro, pero dices, no, que le ha ganado el Oporto 2-1 a la Juve. Ahora vete a jugar a Turín, que a lo mejor acaba el partido 3-0, mete 2 Cristiano y ¿dónde están? Que los va a meter. ¿Y dónde están las risas? No, porque era el Oporto. Pues, pero si estaban en enero ya con el Alirón, pero si es que son gente que da pena verlo. Es que dan pena verlo. A mí eso yo no me atrevería a decir jamás en la vida, pues yo qué sé, meterme con el Kun Agüero o con Falcao, yo qué sé, o algún futbolista del Atlético de Madrid que ha sido sobresaliente, decirle, no, es que este tío... Pero, o sea... Pero ¿no os ha pasado en vuestro círculo que algún atletista os ha dicho, en nuestra pequeña ilusión de, hombre, yo creo que hay liga aún, o sea, ya no digo hace 10 días, hombre, pues el Real Madrid le puede recortar y yo creo que, joder, queda un montón, vamos a ver, estáis flipados, ya estáis con la prepotencia. Cucu, es al revés, o sea, yo tengo ilusión, tú eres el prepotente que ya te crees que has ganado la liga, pan triste, eres un pan triste. Vamos a ver. Sí. Que yo opino exactamente lo mismo. Es verdad que para una vez que el Atleti ha visto 10 puntos de ventaja y el Madrid y el Barça como están... Claro, a los 10 puntos y los tiro, pues claro, sobra. El Atleti estaba con el cuchillo y el tenedor diciendo, por fin se come. Y al final se van a comer una mierda. Claro. Veremos, hombre, puede pasar cualquier cosa, pero vamos, se ha puesto muy tonta la liga. De momento... Es que la renta que ha tirado en 4 partidos la tira a tomar por culo la renta. Con todos los respetos, es verdad que el Celta ha mejorado, que el Levante está haciendo un temporadón que no se lo cree nadie, pero son equipos, era un calendario hasta hoy que era para que el Atlético de Madrid no hubiera bajado el pie del acelerador. Vamos a ver.
si el Atlético de Madrid se ha hostiado contra el Celta en casa, el Levante 2 veces y las pasa canutas contra el Granada, recuerdo que al Atleti le tocará jugar contra el Sevilla, le tocará Contra el jugar Madrid, contra el contra el Madrid, Barça. que lo tiene a la vuelta de la esquina, le toca jugar contra el Barcelona y el Valencia, que aunque este año esté deplorable, pero igual le pone en complicaciones, amén de que se deje algún punto, por ejemplo, la vuelta con el Bilbao, que el Bilbao está muy bien, o con la Real Sociedad. Es que le quedan... Con el Villarreal que viene el próximo El día. domingo. Que ya viene el Villarreal. Es que le quedan partidos... O sea, quiero decir, si el Atlético de Madrid no hubiera tirado en 4 partidos con esos equipos la renta que tiene, se puede permitir darse una hostia con el Bilbao, dársela con el Barça. Y como lo que Pero sea. es que el Atleti ahora mismo no puede permitirse ya darse No hostias. no pueden fallar. Claro, porque el que está detrás está diciéndole... "Arr". Claro, entonces... Y ahora viene también el partido de Champions para el Atlético de Madrid contra el Chelsea, que ¿cómo lo veis vosotros? Porque ya hemos hablado un poco del Madrid contra el Atalanta. ¿Qué panorama veis? Porque yo hace una semana veía que el Chelsea y Barça, o sea, perdón, Chelsea Atleti, le veía al Atleti que era de los que le podía en Copa Europa meter mano y pasar, y ahora no lo tengo tan claro. Pues psicológicamente han quedado un poquito todos, claro. Y ahora ya el balón les queme y digo, uy, que ahora no me entra, que me hacen más ocasiones de gol, que Oblak no para tanto. Y te entra el canguelo. Es una puta incógnita, es que no se sabe. Yo, si tengo que dar ahora mismo un promedio, yo lo veo un 50-50. O sea, igual que hace 10 días veía al Atleti, pues un 70-30 o 60-40, no lo sé, por ahí. Pero lo Ah, has dejado del Atleti, no porque digas, es que el Chelsea está reventando. Es por la cagada del Atleti que le han bajado a él solo. claro, pero es que Claro, el Chelsea tampoco está para tirar muchos cohetes. No, para reventar. claro, pero es que el Atlético de Madrid, claro, tú imagínate el Chelsea. El Chelsea estará siguiendo los partidos del Atlético de Madrid también, igual que lo hará al revés. Y el Chelsea dirá, nos viene bien, qué bien me viene el partido Sí. en este momento. De todo que están encajando goles. Y en Europa encajar goles sabemos lo que es. Claro, que se lo digan al Barcelona, que tiene que ganar 0-23. 0-23 yo creo que le da. Y pasa. Y pasa. Justito. No toca la prórroga. Me ha hecho gracia un tuit también que ha puesto Piqué. Joder, es que de verdad tienen la cara de cemento armado. Diciendo, no, tenemos las 3. Estamos vivos en las 3 competiciones, aunque está un poco difícil. Ah, es verdad. Digo, y yo le dije, me lo estaba comentando aquí, y digo, claro, el Barça en la Copa del Rey de 2034 también está vivo. También está vivo, cariño. Venga, hasta luego. Es que tú fíjate lo que le queda Joder. lo que le queda al Barcelona, que yo ahora mismo lo que veo a lo mejor más probable que ocurra es incluso hasta que pase con el Sevilla. Es que mira la tontería que acaba de decir. No sé si fue Piqué o Koeman o quien fuera. Estoy vivo en las 3 competiciones. Hombre, escucha, en la categoría la has salvado, también. También. Si quieres un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. El año que viene te prometo que juegas en primera división. Te lo prometo. Sí, es que es eso. Yo Y además se que quedó. veo lo que más difícil veo del Barcelona es... o sea, lo más fácil que creo que pueda ocurrir incluso es remontarle al Sevilla, porque tienen que ir al Camp Nou y aunque está jodido, pero vamos, al Paris Eso ya Saint-Germain. Es que el Sevilla está muy fuerte. Es que fíjate el otro día que le viene la bestia parda del Haaland y el Dortmund cómo jugó y le aguantó el Barça, que no está así de fuerte, va a tomar por culo, vamos. Sevilla se lo fue ya. Hombre, es No que lo... además antiguamente, o sea, Pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor es más fácil. Yo creo que has dicho al revés, ¿no? El del Sevilla puede que sea más fácil. claro, es para Sí, por remontar, supuesto. Sí, eso sí. porque no hay discurso, o sea, tienes que ir a lo que tienes que ir. claro. Ya está. Sin embargo, a lo mejor con el PSG es, bueno, igual si evito que me metan otros 4, ya voy bien. Ah, no, es que claro, es que es eso, es que el Barcelona, vamos a ver, que no nos embauquen, ni que nos engañen. El Barcelona, ¿cómo va a ir a jugarle a tumba abierta a intentar la remontada al Paris Saint-Germain? ¿Me lo podéis explicar? Porque lo que le puede pasar es Pero que, humano, claro,
Lo que puede pasar es que Neymar, no sé si jugará, que yo creo que ya estará. Pero que en el minuto 20 vaya 2-0 ya. Claro. Cosa de la- Y vean las balas así. ¡Fum, fum, fum, fum! Y están. No, escucha, es que ya me imagino la charla de Koeman, en plan, hay que ir a por la remontada, tal cual, no sé qué, pum pum, salen al calentamiento en el estadio y la cara de Mbappé en el videomarcador. Solo la cara de Mbappé. No ha salido el PSG a calentar. Y se miran unos a otros y dicen, bueno, escucha, vamos a intentar aquí no hacer el ridículo y no salir en el periódico ya mañana, porque si no... Vamos a ver, ahora es que yo os quiero plantear eso. Tú eres el entrenador del Barça, tienes que ir al Parque de los Príncipes, ¿qué coño haces? Evitar el ¿Qué ridículo. no hago o qué le digo a la prensa? No, ¿qué Exacto. ¿qué haces tú sabiendo que lo que quieres evitar es que te termine un agregate de 8-2? Pues No, nada, pues es es lo que haría. aguantar atrás, tranquilito y ya está. Y que vayan pasando los minutos hasta que pite el árbitro y te bajo en un 1-0, pues bueno, pues nada. Se intentó. Pero En vamos a ver, Barça se intentó. en serio, no, hombre. Yo sí que creo que intentaría, pues eso, tener mucha seguridad atrás, no complicarse la vida, intentar irme por delante en el marcador, como sea, al descanso. Pero Y si a ya la una vez ahí ya sí que te puedes plantear más cosas. a la primera que te vayas al ataque y dejes la defensa un poco, te van a follar. Es que eso es lo que pienso yo. Es que eso es lo Es que que a yo la pienso. primera que digas, vamos a atacar un poco, venga, subimos los laterales. Y es que te rompen 3 líneas en dos toques y se te plantan delante de Ter Stegen. Es que Yo sepa. El buscaría la experimento- manera. Yo buscaría la manera como en el baloncesto de dársela al que tira los triples. Yo se la intentaría plantear un partido en el que vamos a intentar hasta tirar más desde fuera del área, intentársela dar a Messi, a ver si clava una de esas que clava por ahí la cepa del poste, y a ver si puede meter una o dos, y luego me planteo ya más cosas. Claro, pero ¿qué dices? Dice. Di, que Tommy. tienes que clavar 4 así y que los Ya, otros... pero bueno, antes del 4 tiene que venir el 3, el 2 y el 1, o sea que al final... Yo. Lo que no puede ser es ir a tumba abierta desde el minuto 1, ¿por qué? Porque no puedes plantarte en el minuto 30 de la primera parte con un 2-0 en contra. Porque entonces Además, ya... para hacer eso tiene que tener el Barça el balón. Y el Barça no sabe tener balón. Se lo quita se lo quitó el PSG Sí. 2 minutos. Decía, la pelota es mía, no vas a tocar balón. Yo creo que. Bueno, según Gerrard se lo dio el Barça, es el error que se le da. El Barça le dice, juega tú, boy. Yo creo que por delante de nada ese partido va a ser para los que nos la suda. Quiero decir que a nosotros nos va a dar igual. Bueno, no nos va a dar igual. A mí me gusta. Yo ya lo dije, va a ser peor que el del Bayern de Múnich hace 5 años cuando fue 7-0. Va a ser peor el agregado. Yo creo que el Paris Saint-Germain no va a hacer prisioneros, no Ninguno. va a salir a sestear, tampoco va a salir a lo loco porque no lo necesita con un 1-4, pero creo que el Barcelona, por imagen, va a intentar, como dice Isma, pues enganchar ahí alguna, no sé si arriesgando mucho o poco, pero el Paris Saint-Germain va a clavar, y si clava 2, es que luego el Paris Saint-Germain estaba el otro día físicamente como rocas, y al Barça, el Barça daba... Ellos. Sí, daba pena verlos. Entonces, claro, ¿cómo no le va a hacer ocasiones? Y es que, claro, el que las tira a portería luego es Mbappé. Kylian. Claro, no es Vinicius, no es Mariano, no es mi puta madre. Entonces, Mbappé... El problema no es ya un equipo que ha perdido 1-4 en casa. El problema es lo que os decía un poco de cómo pierde uno y cómo pierde otro entre Sevilla y Barça. Exacto. Y que cuando marca el segundo Kylian, el Barça se hunde y desaparece. Sí. Tierra, trágame. Entonces, esto es al final la segunda parte de la eliminatoria. Y sigue la eliminatoria en 1-4. Y salen los mismos 11 cabrones. Claro. Y ¿cómo hace Koeman? O sea, ¿cómo los motiva? ¿Cómo los motiva? Si es que no es un equipo que digas, joder, voy en Liga que le he metido 2 al Madrid, le he metido 3 al Atleti,
voy bien en Liga, estoy fuerte, ha sido un error, ha sido un mal día, lo podemos sacar. Es que vengo de empatar con el Cádiz, tío, en casa. ¿Pero dónde voy? ¿Dónde voy? Es que es así. Claro, pues por eso digo que yo sí, Koeman tiene una papeleta de puta madre, porque Koeman tiene que vender, por lo menos a la prensa, luego ya veremos de puertas del vestuario para adentro, tiene que vender, no, sí vamos a remontar y tal, pero tú en tu fuero interno dices, puede ser que me marque mi carrera para toda la vida, que yo salga con un agregate hoy de 8-1 o de 9-1, porque No, y que al final yo creo que lo más acertado es un poco, no porque lo haya dicho yo, sino eso. Pues oye, no puedes ir a tumba abierta desde el minuto 1, tienes que esperar, tienes que estar tranquilos, tienes que medirle bien la polla al Paris Saint-Germain y ver cómo vamos. Pero- Y yo focalizaría a Messi. ahora, Messi es el que tiene que abrir la lata y el que tiene que Ya, pero dar las hostias. lleva 5 años sin Messi aparecer. no hay cuando- gloria. Y sin Messi no hay nada. El próximo día. pero si es que... Y un recorte y dejaros de tonterías, recorte de Mbappé y la pega, así como vaya, y si va para adentro, va para adentro. Pero es que ahí es a donde voy yo. Es que estamos hablando de cómo sacas al Barça, pero es que el Paris Saint-Germain juega. Y es que el Paris Saint-Germain va a ir, vuelvo a insistir en lo mismo, no va a ir a tumba abierta, bueno, ni falta que le hace. Pero es que el Paris Saint-Germain le pasa como al Bayern, las que tenga te las va a clavar. Ya, pero bueno, eso viene después. Yo creo que aquí hay solo dos caminos. Es o parar la sangría y saber que estás eliminado, porque está eliminado el Barça. No, Parando... eso no es... Bueno, pues Está yo... eliminadísimo. ¿Cuál es el segundo camino? ¿Cuál es el segundo? El segundo ese es- camino es intentar ir a remontar, pero me van a pintar la cara. O sea, el Barça está follado en cualquiera de los dos. Pero Exacto. en uno que es verdad que Además, es favorecido. mentalidad de perdedor, por supuesto, pero es ir a salvar la cara porque no voy a remontarle a todo un Paris Saint-Germain en su casa y con 4 goles que valen doble porque me los han metido en mi puta casa y salvar por lo menos la cara, en cierto modo. Tú imagínate, Isma, que acaba 4-0 el partido y se viene con un 8-1. De vuelta, ¿cuáles son al día siguiente? El Sport, el Mundo Deportivo, el AS, el Marca. ¿Tú qué te imaginas que va a pasar? Los cimientos del Barcelona es como si le pones unas bombas abajo y revientas toda la estructura. Porque vienes de un 2-8 contra el Bayern. Recuerdo. Al final, yo no quiero parecer un loco, pero a mí, al final, que me eliminen 8-1, que me eliminen 2-0 o 4-0, Que no, me es igual. que no. O sea, el resultado es el mismo. Ahora, yo creo que la mejor manera que tiene el Barcelona de plantear esto es como he dicho. Poquito a poco, con mucha seguridad atrás, Pero es que intentando tú estás apelando... finalizar todas las jugadas y dejarse lo del tiki-taka. Lo del tiki-taka en la vuelta, eso hay que tirarlo a la basura. Porque para la vuelta ya no vale. Tú estás apelando Porque a... tú le metes el primero al PSG y el PSG hace uy. Y como el fútbol es muy loco, y como le metas el segundo antes del descanso, uy. Y el PSG también sabemos cómo se las gasta, que el PSG se caga del miedo. El Sí, PSG es un equipo que se caga del miedo. pero estás pintando un ¿Por mundo... qué? Porque lleva 7 años que le han pintado la cara al PSG, 8. Sí, pero Todos los años hace el ridículo. No tenía estas santas bestias pardas que tiene ahora. Y tiene a Mauricio Pochettino, que en el descanso se caga en Dios, mata a un jugador o dos del PSG Hombre, y dice, venga, vais a jugar la segunda parte. hombre. Pero es que ¿Es es... así? No, es que es la realidad. Es que cuando le remontó 6-1 el Barcelona, tenían a cara burro de entrenador. ¿Me estás diciendo que nadie puede dar 4 voces y 4 patadas bien dadas y parar el partido? O sea, al final el Pochettino correcalles... en el descanso, vamos. El correcalles aquel le vino bien al Barcelona, por supuesto, nos tocó los cojones, claro, porque tienes a un lechuzo de entrenador que es lamentable. Mira, no va a pasar, estás pintando un mundo idílico, Isma. Perdona que te lo diga, pero es que estás pintando como que el Barça le puede meter 2 goles al Paris Saint-Germain. Es que no es equipo. Pero si no se los ha metido al Cádiz, no se los ha metido al Cádiz, ¿cómo se los va a meter al PSG? Cojones. Venga. Claro, es que estamos hablando de un Barcelona que ya no existe. Está loco, el fútbol está loco. Que no, hombre, que no. Que
que el Barcelona está varios peldaños por debajo ¿Has del visto al Liverpool? ¿Has visto al Liverpool que no ha ganado un partido en Premier desde hace 2 meses y el otro día resuelve la eliminatoria con el Leipzig? Y el Leipzig está para ganar la Liga en Alemania, que le ha recortado también otros 5 Pero Vale. al ¿quién Bayern. es el Leipzig en Europa? ¿Quién es el Leipzig? Es el Leipzig y ve enfrente al Liverpool y dice, uy, si estos han Lo ganado mismo unas te cuantas digo yo, Europa. lo mismo te digo yo, realmente, ¿quién es el PSG en Europa? Si lo único que ha hecho es el ridículo más absoluto, gastándose 2.000 millones de euros en 10 años. Bueno, pero los futbolistas. Pero los Ridículo. futbolistas del Liverpool tienen una mentalidad bastante más hasta arriba que la que tiene el Barça, Pero que y la que tiene no, ahora a mismo. ver, y que no puedes comparar a los futbolistas que tiene el Liverpool con los del PSG, punto primero, con los que tiene el Leipzig. No, yo no estoy, vamos, no estoy de acuerdo. Yo creo que el Barcelona es, vamos, no hay nada imposible. Y a Barcelona le van a decir, ¿dónde quieres que te lo eche? ¿La cara, las tetas, o donde tú Pero quieras? sí, Entonces, elige el fatality. ¿Dónde lo quieres? Elige el fatality. es que Ya es está. así. Es que yo no veo a Messi tirando del carro, es que no le veo, es que no le veo, es que el único que veo de verdad que pueda hacer No, algo no, pero es a Dembélé. es verdad que no va a pasar. Pero sí es verdad que no va a pasar, pero el fútbol está loco y Que esto es lo que sí. nos gusta. Sí, claro, fíjate si Pero está ¿cómo? loco que la Liga durante Y 92 yo no minutos creo, era campeón de Europa. Fíjate si está loco. no creo en el fútbol, o sea, no creo en el Barça, no creo en el Barça ni creo en Messi, porque no aparece ni el día de la Roma y ya sabemos qué perfil de jugador es Messi, ya lo sabemos. Pecho frío. ¿Sí? Puede ser el mejor del mundo, lo que queráis, para el que lo quiera, pero a mí me ha demostrado quién es Messi durante 10 años en las eliminatorias de Copa de Europa. Se acabó, no hay Claro, más. pecho frío. Va a pasar lo mismo con Messi, o sea, a Messi ni está ni se le espera, y más este año. Pero joder, macho, a mí me has preguntado cómo plantearía el partido y yo te lo he dicho. Vale. Ya está. Pero yo te digo, y tú, una vez que has dicho tu planteamiento, nos estás No te lo vendiendo creo. una moto. Quiero Todo decir, de puta madre. una moto no es que Messi o intentar y que todo pasa por Messi. No, mire, señor mío, no todo pasa por Messi. Si Messi que pase, yo creo que es más factible que pase por los pies de Dembélé. O sea, hoy en día, No, llevas razón. Seguramente lo que pase es que si no pasa lo que yo he dicho, pues quede el partido 4-0. Y si pasa lo que yo he dicho, que va ganando el Barça 2-0, termine 4-2. O sea que al final va a terminar. Sí, los cuatro te lo vas a comer igual. Al final va a ser claro. así. Si es que Yo lo que digo es que el único camino que tiene para remontar el Barça es ese. Ya está. sí, pero yo pienso que de los caminos posibles, creo que en todos el Barcelona sale forzado. Entonces es un poco lo que creo. Yo creo que a lo mejor el Barça, sí, a lo mejor el Barça puede meter 2, pero es que el Paris Saint-Germain a lo mejor ya lleva 3. Ya. No, si lo único bueno de una remontada del Barça sería que esperamos a que alguien le dé otra hostia en el mismo año, que ya sería la hostia, Claro. la bomba. Yo, Pero nada más, o sea, no. yo creo Está que, claro sinceramente, que sin remontar, yo creo, vamos. Yo creo que sinceramente, tal y como está el Barcelona y con las hostias que se está metiendo, el Barça no pasa contra el Paris Saint-Germain. Podemos decir incluso... Una cosa sin decir que Messi es el mejor jugador del mundo, o Cristiano, o el que tú quieras. Yo te digo, 1-4 de como ha pasado, y mañana cambias a Messi por Cristiano y te digo que tiene más posibilidades el Barça. Sí, No, claro. por supuesto. Claro. No estoy diciendo que Cristiano sea mejor que Messi. Yo te estoy diciendo Sí. que Pero Cristiano es la mentalidad pasa a que las tiene eliminatorias y Cristiano, Messi no. ganadora, Eso es lo que te digo. la calidad de Cristiano ganadora de decir, me suda la polla, voy a ir a por ti. Y Messi es muy débil de mente. Hombre, Messi, Es la mentalidad. todo el mundo le conoce como pecho frío. O sea, que es que no estamos descubriendo. Si de verdad... ¿Sabes qué pasa? Que Pecho Frío tenía a Iniesta con una estufita y a Xavi con un calefactor y le calentaban. Todo era más fácil y todo era más feliz. Y a Samuel Eto'o y luego a Luis Suárez. Pero, Y todos no, iban todos. con calefactores para que el pecho se derritiese. Es que Pecho. es la realidad. Bueno, pues que tenga mucha suerte el Barcelona, ya iremos comentando, pero bueno, esperemos que el Madrid siga sacando los partidos ahí adelante porque haya liga, el Barça se siga estrellando y el Atlético de Madrid también, para
para... De todas maneras, gracias a Rakuten y al Barça, que es todo ese evento patrocinado, porque el metraje que nos estamos pegando a costa de las Sí. hostias del Barça es la No, bomba. desde aquí, ¿Cuánto llevamos? Llevamos 1 hora y pico. 1 hora y 10 desde Jugada Bar, queremos darle las gracias al Atlético de Madrid y a Cholo Simeone y a Ronald Koeman y al Fútbol Club Barcelona, porque han rellenado 1 hora y 10 minutos. Hombre, y a Zinedine y al Madrid, que ojito también ahí, ya puede mejorar, porque si no en el mes de marzo, igual el Madrid solo le queda la Liga, al Barcelona no le queda nada, y el Atlético de Madrid, pues ya veremos, porque de momento es el líder y creo que tiene posibilidades de plantarle al Chelsea cara. Así que nada. Bueno, pues bueno. mandar algún mensaje que la gente se suscriba y esto, y compartirlo. Si queréis mandar algún saludo, ahora es el momento. Saluda a Malitele. Un Y a Cocalí. saludo a mi mamá, Que me a mi estará, madre. que me estará Mamá. viendo por televisión. Mamá, te echo de Vale. menos. Bueno, pues Nada, eso. no, a suscribirse, buenas tardes, buenas noches y que cada uno haga lo que Y quiera. que le deis un poquito a las campanas y al suscribir y a los momento. amiguetes. Es el momento de apoyarnos, porque cuando tengamos 3 millones de suscriptores, pues ya igual nos sudáis la ¡La posa. poza! Ahora Pero ahora es el momento de apoyarnos. Nos acordaremos que estuvisteis ahí en estos momentos fríos. fríos y oscuros, como el Fútbol Club Barcelona, que está oscuro y frío. Bueno, pues nada, que hablamos para esta semana, a ver qué le depara al Madrid en Europa, que tendremos que hacer un especial y esperemos que sea todo, que salga todo bien. Bueno, Venga. 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 Gracias, chicos. Buenas noches. Adiós. gracias. Chao. I'd forget you if I could. I know I probably should be sleeping